Se apareció Jesucristo a los 11 discípulos y les dijo: vayan por el mundo y proclamen el Evangelio. El que crea y sea bautizado se salvará. Estas son las señales que acompañarán a las personas que crean. Expulsarán demonios, hablarán lenguas, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y recuperarán su salud. Evangelio según San Marcos capítulo 16, versos 15 al 18. Evangelizar es la esencia de la Iglesia. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 25 de enero, año 2025. Hoy nuestra Iglesia Católica nos pide pensar en la conversión del apóstol San Pablo. Los católicos conocemos bastante sobre la vida de San Pablo y a pesar de que no fue un discípulo presencial, en el momento en que el Maestro predicó el reino de su Padre Celestial, fue llamado también por Dios para cumplir una misión excelente en la obra de la evangelización con la conversión, que es la fiesta de hoy. Sin la conversión no hay apóstol, no hay buen ministro, no hay buen misionero. No lo va a haber porque todos pasaron por la conversión. Todos desde los primeros siglos de la historia de la Iglesia Católica, siempre una persona que se destacó se convirtió. Y la palabra convirtió significa dejar aquello que le impide ser un excelente ministro de Dios, predicador de la palabra de Dios. Entonces hoy tenemos a la vida de la conversión del apóstol San Pablo y lo tenemos aquí, que prácticamente aparece el milagro de la conversión de este apóstol de los gentiles que recibe de Cristo resucitado la misión de anunciar el Evangelio, porque la manera como él lo estaba haciendo no estaba bien. Pablo es de origen judío, perseguidor de los cristianos, tenía un celo impresionante por la ley de los judíos y se había educado dentro del fariseísmo. Para él Jesucristo era como un impostor, alguien que estaba proclamándose como hijo de Dios y no podía salir de eso que él pensaba. Hay un libro que narra muy bien la historia de Pablo, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y narra la conversión del apóstol San Pablo rumbo a una ciudad donde él va a llegar y allí es llamado por el Señor y es llamado para que piense lo que está haciendo y se corrija de lo que viene realizando rumbo a Damasco. Allí cae del caballo y recibe el llamado de Dios. San Pablo nace en Tarso de Cilicia, que actualmente es Turquía, y crece en el seno de una familia de tradición judía, de observancia farisaica, y los padres le pusieron el nombre de Saulo. Pero al ser ciudadano romano le colocaron el nombre latino de Pablo, que era muy común en esa época cambiar los nombres de acuerdo a la lengua latina, griega o hebrea. El punto de Pablo en su predicación corre más o menos entre los años 45 al 57 para hablar de su predicación y su conversión. Los restos del apóstol San Pablo se encuentran en la ciudad de Roma, en una basílica que se llama San Pablo Extramuros, dedicada allí al cristianismo primitivo. Allí están los restos del apóstol. Es columna de la iglesia junto con San Pablo y San Pedro. Conversión
del apóstol San Pablo. Evangelizar es la esencia de la Iglesia Católica y esa es una definición muy buena porque si alguien quiere definir qué es la Iglesia Católica, una definición muy buena es: la Iglesia es evangelizadora por esencia, por naturaleza. Eso quiere decir, como en otras palabras, que el que la fundó fue para eso, exactamente, para anunciar la palabra, para hacerle bien a los demás, para curar a los enfermos, para darle la mano a los demás. Eso fue lo que dijo el fundador. Jesucristo se apareció a los 11 discípulos y les dijo: vayan y anuncien mi palabra y denle la mano a los demás, sanen los enfermos y perdonen pecados, porque a eso los manda. Ese es el tema de hoy: evangelizar. Entonces, lo primero es que evangelizar es la razón de ser de la Iglesia Católica, y esa frase es bien antigua en la historia y es una frase que la tomó muy bien el Papa San Pablo VI. Giovanni Battista Montini fue el primer papa que visitó Colombia por allá en el año 1968. Ese papa habló mucho de la razón de ser de la Iglesia. Evangelizar es la razón, es la esencia. Segunda máxima: el misionero, que es el que evangeliza, tiene el mundo por casa, el hombre por riqueza para entregarle la palabra, y el evangelio, que es el que le da seguridad en la misión. Ese es un buen misionero, es la segunda máxima. Tercera máxima: la evangelización no es tanto darle cátedra a los demás. La evangelización es más asunto de testimonio personal de cada cual, darle buen ejemplo a los demás. San Francisco de Asís, por allá en el siglo XII de la historia italiana, iba mucho en esa línea y se destacó mucho porque para él era muy importante dar testimonio de Dios. La última máxima es del Papa Francisco: la evangelización, dice el Papa, se hace de rodillas y da mucho resultado. Sean hombres y mujeres de oración, dice el Papa. El Hijo de Dios necesita mensajeros de la palabra, comunicadores de la bondad y de la misericordia de Dios. Ejemplo de quién es Dios. O sea, allá la gente afuera está esperando es que el misionero, la misionera, el representante de Dios sea una calidad de persona. De eso están esperando. El llamado es universal según la Biblia, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. No solo los sacerdotes, no solo las religiosas, no solo los colaboradores parroquiales. La Biblia dice que es universal. Cristiano es toda aquella persona bautizada, creyente y practicante. Todos están invitados. Debe ser una persona que irradie más energía a los demás, alguien que dé testimonio a los demás, una persona que convenza con la grandeza del corazón a los demás, con la amplitud de los sentimientos, con la nobleza de las ideas, alguien que se pone al servicio los talentos que Dios le dio. Ese es un misionero que muestra allá afuera que la Iglesia la nació para ser evangelizadora y anunciar la palabra de Dios. San Pablo VI, el excelente Papa, insistía en que la evangelización constituye la misión esencial de la Iglesia, la gracia y la vocación de la Iglesia Católica, su identidad profunda. Es decir, la Iglesia existe y tiene su razón de ser por evangelizar. Escribió un documento maravilloso por ahí en el año 60 y largo, 1960
algo así, Evangelii Nunciandi se llama el documento, y ahí dice esa cantidad de ideas el Papa como la Iglesia, la razón de ser, la esencia, que es lo que decía Aristóteles. La palabra esencia, según el filósofo, es aquello que permite que una cosa sea lo que es y no sea otra cosa. Si los evangelizadores dan testimonio, van a hacer el trabajo perfecto. Jesucristo insistió en un primer grupo de evangelizadores que salieran a anunciar la palabra y cumplieran con esa misión. Un buen evangelizador es una persona que cumple su propia vida lo que predica, anuncia, predica y lo cumple en su vida personal. Es alguien que permite la acción del Espíritu Santo. Es una persona de oración, como decía el Papa Francisco, se evangeliza de rodillas, una persona de oración, no una persona rezandera, de oración. Una persona que lleva una vida sacramental, alguien que está dispuesto a superar los obstáculos, una persona obediente a los pastores de la iglesia. Ese también es un buen misionero. Alguien que transmite el mensaje con amor a los demás. El Papa Francisco insiste en que anunciar el Evangelio es predicarlo con la gracia del Espíritu Santo, dice el Papa Francisco, predicar el Evangelio con la gracia del Espíritu Santo. Evangelizar es la esencia de la iglesia. La evangelización no es tanto darle cartilla a los demás, sino testimonio personal de la fe que la persona le está anunciando a los demás. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.